Fue coronada emperatriz de México a los 33 años, rodeada de flores, estandartes y vítores al lado de su esposo, el flamante Agustín I. En ese instante, todos la miraban, y luego, la olvidaron. Ana María Huarte de Iturbide fue la primera y única mujer en portar el título oficial de emperatriz de México. Pero la historia no la recuerda como tal. ¿Quién fue realmente esta mujer que subió al trono del efímero primer imperio mexicano? ¿Fue cómplice, testigo, víctima? ¿O simplemente esposa de la ambición? Este es su retrato. No el que cuelga en museos, sino el que dejaron las grietas del poder, los silencios del exilio y las sombras del olvido. Ana María Josefa Ramona Huarte y Muñiz nació el 17 de enero de 1786 en Valladolid, Michoacán, en el corazón del virreinato de la Nueva España. Era hija de Isidro Huarte, un comerciante y político acaudalado, y Ana Manuela Muñiz, ambos descendientes de españoles peninsulares. Desde la cuna, Ana María fue parte de la élite criolla novohispana, instruida, católica, refinada y profundamente leal a la corona española. A finales del siglo XVIII, el virreinato vivía un tiempo de tensiones crecientes. Los criollos españoles nacidos en América eran ricos y educados, pero excluidos del verdadero poder, reservado para los peninsulares. Ana María nació justo en el cruce de esa contradicción. Era privilegiada, sí, pero no soberana. Su educación fue excepcional para una mujer de su época. Aprendió francés, piano, bordado y escritura. Sabía de etiqueta, de religión, de moral. Pero no de política. No de guerra. No de ambición, y sin embargo, el destino la colocaría en el centro de una tormenta que ni ella ni el país estaban preparados para enfrentar. Corría el año 1805. Ana María tenía apenas 19 años cuando contrajo matrimonio con un joven oficial del ejército realista, Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. Guapo, ambicioso, hijo de una familia vasca acomodada, Iturbide tenía una sonrisa encantadora y una convicción ciega en su destino. Él buscaba ascender en el escalafón militar. Ella buscaba formar una familia en el marco que dictaban las costumbres y la Iglesia. No hay cartas que nos revelen los sentimientos de Ana María en ese momento. No sabemos si lo amaba. Lo que sí sabemos es que ese matrimonio la llevaría de los pasillos de Valladolid a los salones del poder, y más tarde, al exilio. Tuvieron juntos 10 hijos, entre ellos Agustín Jerónimo, el primogénito, destinado a heredar un imperio que duraría menos que un suspiro. Durante la primera etapa de la Guerra de Independencia, Iturbide fue feroz defensor del régimen español. Persiguió insurgentes, luchó contra Hidalgo, contra Morelos, y Ana María, como tantas otras esposas de militares, cuidaba a sus hijos, su casa, y su silencio. En esos años, Ana María aprendió que su lugar era el del deber, no el de la voz. Era una figura discreta, pero siempre presente. Como una sombra en el retrato del poder. En 1820, Iturbide cambió de bando, ya no defendía a la corona, sino la independencia. Firmó el Plan de Iguala, negoció con Vicente Guerrero, y diseñó un México independiente con 3 garantías: religión, independencia y unión. Ana María vivió esa transformación desde lo íntimo. Fue testigo del ascenso político de su esposo, del fervor popular, de la gloria construida sobre alianzas frágiles y discursos grandilocuentes. ¿Se sintió orgullosa? ¿Confundida? ¿Temerosa? Lo cierto es que su mundo cambió para siempre. Ya no era solo la esposa del coronel Iturbide. Era la futura emperatriz de un país recién nacido. El 21 de julio de 1822, Ana María Huarte subió los escalones del trono con paso solemne, vestido blanco con bordados dorados, corona imperial sobre su peinado, y una mirada que ocultaba más dudas que certezas. Ese día fue coronada emperatriz de México, en la Catedral Metropolitana, al lado de su esposo, ahora Agustín I, proclamado emperador por el Congreso Constituyente. Una multitud llenó las calles, se improvisaron banderas, arcos triunfales y vítores, pero también hubo tensión. Algunos aplaudían, otros murmuraban. ¿México había ganado su independencia para tener otro emperador? Ana María desde ese día
Debía actuar como soberana. Se instauró una casa imperial, con títulos para sus hijos, para sus damas de honor, con ceremonias, audiencias y vestidos que recordaban a la corte de Viena o Madrid. Ella se convirtió en Su Majestad la Emperatriz, y sus hijos recibieron títulos como Príncipe Imperial y Príncipes de Iturbide. Pero no era una emperatriz formada para gobernar. Era una mujer educada en la obediencia, el deber y la discreción, y ahora debía representar la dignidad de todo un país que apenas entendía su propio nacimiento. Ana María no tuvo poder político real. Su papel fue el de la representación simbólica. La madre del Nuevo México, la mujer virtuosa, la guía moral del trono. Pero detrás de las cortinas, el imperio temblaba. Desde el principio el imperio fue una construcción inestable. Los republicanos lo rechazaban, el Congreso se dividía, y muchos veían a Iturbide como un militar ambicioso disfrazado de monarca. Ana María observaba cómo su esposo se desgastaba entre intrigas, acusaciones de autoritarismo y una economía colapsada. La pompa del imperio no podía ocultar su fragilidad, y la mujer que se sentó en el trono comenzó a prepararse sin saberlo para perderlo todo. En medio del caos político, Ana María seguía siendo madre de 10 hijos. Algunos aún pequeños, otros ya adolescentes, viviendo entre la educación imperial, el protocolo y los rumores. Ella intentaba mantenerlos alejados del escándalo. Los cuidaba, los instruía, rezaba con ellos. En los salones del Palacio Nacional, entre candelabros y retratos, Ana María caminaba en silencio, llevando el peso de un imperio, que ya comenzaba a resquebrajarse. En menos de un año, el imperio que habían levantado se derrumbó. El 19 de marzo de 1823, ante la presión popular, las divisiones internas y la fuerza del republicanismo, Agustín de Iturbide abdicó al trono, y con él Ana María perdió su título, su casa, su país. La familia imperial fue escoltada fuera de Palacio Nacional. No hubo banda militar, ni multitudes, solo la sombra del fracaso y el murmullo de los que antes la habían llamado emperatriz. El Congreso les concedió un modesto estipendio, y la orden de abandonar México. Ana María, sus hijos y su esposo abordaron un barco rumbo al exilio, primero a Italia, luego a Inglaterra. Nadie los esperaba, nadie los protegía. El sueño imperial se convirtió en una pesadilla sin patria. En 1824, Iturbide regresó secretamente a México, convencido de que aún tenía apoyo. Pero al pisar suelo nacional, fue arrestado y ejecutado por traición el 19 de julio en Padilla, Tamaulipas. Ana María, desde el extranjero, recibió la noticia como un golpe seco. Había perdido a su esposo, al padre de sus hijos, al hombre con quien osó todo. Y estaba sola. Sola y con 10 hijos pequeños, sin fortuna, sin poder, viviendo de donaciones y de la generosidad intermitente de simpatizantes del viejo régimen. En Europa fue una emperatriz sin imperio, una madre desplazada, una viuda que ya no figuraba en los libros, ni en la memoria de su país. Años después, el gobierno mexicano permitió que regresara, bajo condiciones estrictas. Ana María volvió a México en la década de 1840, no como emperatriz, sino como una mujer envejecida, cansada y discreta. Vivió sus últimos años en la Ciudad de México, cuidando a sus hijos, sobreviviendo con pequeñas pensiones mal pagadas, ignorada por una historia que no supo dónde colocarla. Murió el 21 de marzo de 1861, en la más profunda austeridad, sin cortejo, sin funeral de Estado, sin monumentos, solo el recuerdo, disperso, de una mujer que fue corona, que fue madre de un imperio, y que el tiempo sepultó sin siquiera una página completa. La historia de Ana María Huarte de Iturbide no aparece en los libros de texto. No la vemos en los murales, ni en los desfiles patrios. Ninguna escuela lleva su nombre, ninguna estatua la recuerda. Fue la primera y única emperatriz de México. Vivió el colapso de un régimen, la violencia del cambio y el exilio del poder. Crió a sus hijos en la adversidad, soportó el juicio público sin defenderse y murió en el silencio. La olvidaron porque no hizo política, porque no dio discursos, porque fue mujer en una época que solo recordaba a los hombres con espadas y plumas. Pero también la olvidaron porque su historia incomodaba. ¿Dónde colocamos a una emperatriz en un país que se enorgullece de su república?
¿Dónde colocamos a la esposa de un traidor que también fue libertador? Ana María fue mucho más que una figura decorativa. Fue una testigo silenciosa del nacimiento de México, una mujer entre dos épocas. Educada para obedecer, arrastrada por la historia, y finalmente borrada. Hoy, su nombre aún flota en el margen de los documentos, en las notas al pie. Pero tal vez, si la miramos con atención, si escuchamos su silencio, entendamos que no hay historia completa, sin la otra mitad de sus protagonistas. ¿Crees que México está listo para recordar a sus mujeres olvidadas? ¿A aquellas que no empuñaron una espada pero sostuvieron imperios con el cuerpo y el alma? Déjame tu opinión en los comentarios, y si esta historia te conmovió, compártela, porque recordar a Ana María Huarte es también recordar que el poder no siempre grita. A veces guarda silencio.